Cicerón. Marco Tulio Cicerón nació en Arpino el 3 de enero del 106 a.C. Muere en Formia un 7 de diciembre del 43 a.C. Fue un jurista político, filósofo, escritor y orador romano. Es considerado uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República Romana. Citas célebres. Aparta un amor viejo con un amor nuevo. Como un clavo, saca otro clavo. Que las armas cedan a la toga. Palabras que Cicerón escribió en alabanza de su propio consulado. Se usa para afirmar la preeminencia del poder civil sobre el militar. Como nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad. Con la costumbre casi se forma otra naturaleza. Cuando aspiras a alcanzar el puesto más alto, recuerda que es honorable la segunda o tercera posición. De hombres es equivocarse, de locos persistir en el error, de todos es errar, solo del necio perseverar en el error. Debemos cuidar de que los delitos no sean castigados con más severidad de la que merecen. Donde quiera que se esté bien, allí está la patria. El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes. El cultivo de la memoria es tan necesario como el alimento para el cuerpo. El don más noble y excelente que el cielo ha concedido al hombre es la razón. Y entre todos los enemigos con los que la razón tiene que luchar, el placer el más importante. El espíritu recto se regocija con el bien y sufre con el mal. El estudio y la contemplación de la naturaleza es el natural alimento de la inteligencia y del corazón. El hombre condena cuando no entiende. El hombre no tiene enemigo peor que él mismo. El que enseña el camino al que va errado, luz en su luz le enciende y a él le alumbra, habiéndola comunicado. El que seduce a un juez con el prestigio de su elocuencia me parece más culpable que el que lo corrompe con dinero. El testimonio de mi conciencia es para mí de mayor precio que todos los discursos de los hombres. En las horas de peligro es cuando la patria conoce el quilate de sus hijos. Es bueno acostumbrarse a la fatiga y a la carrera, pero no hay que forzar la marcha. Es la fortuna, no la sabiduría, la que gobierna la vida del hombre. Es la propia naturaleza la que nos impulsa a amar a los que nos han dado la vida. Esperemos lo que deseamos, pero soportemos lo que acontezca. Estar contentos con lo que poseemos es la más segura y mejor de las riquezas. Este es el primer precepto de la amistad. Pedir a los amigos solo lo honesto y hacer por ellos solo lo honesto. Existe de hecho, jueces, una ley no escrita, sino innata, la cual no hemos aprendido, heredado, leído, sino que de la misma naturaleza
La hemos tomado, exprimido, apurado, ley para la que no hemos sido educados sino hechos, y en la que no hemos sido instruidos sino empapados. Ley innata de la legítima defensa. Gran renta es la economía, grave es el peso de la propia conciencia. Hago más caso del testimonio de mi conciencia que de todos los juicios que los hombres hagan por mí. Hay dos clases de belleza, el encanto y la dignidad. El encanto es la cualidad de la mujer, la dignidad del hombre. Hay enfermedades del alma más perniciosas que las del cuerpo. Hay que comer y beber con tal moderación que nuestras fuerzas se restauren y no se recarguen. La historia es la vida de la memoria, la maestra de la vida. La amistad comienza donde termina o cuando concluye el interés. La amistad es un perfecto acuerdo sobre las cosas divinas y humanas, junto con un sentimiento recíproco de benevolencia y afección. La aspiración democrática no es una simple fase reciente de la historia humana, es la historia humana. La evidencia es la más decisiva demostración. La confidencia corrompe la amistad. El mucho contacto la consume, el respeto la conserva. La filosofía es el cultivo de las facultades mentales. Desarraiga nuestros vicios y prepara el espíritu para recibir la semilla adecuada. La fuerza es el derecho de las bestias. La honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho. La ley es la razón suma, enclavada en la naturaleza y que ordena lo que debe hacerse y prohíbe lo contrario. La ley suprema es el bien del pueblo. La pérdida de nuestras fuerzas es debida más bien a los vicios de la juventud que a los estragos de los años. La verdadera gloria echa raíces y se expande. Las vanas pretensiones caen al suelo como las flores. Lo falso no dura mucho. La vida de los muertos está en la memoria de los vivos. La vida feliz y dichosa es el único objeto de toda filosofía. Las ciencias y las letras son el alimento de la juventud y el recreo de la vejez. Ellas nos dan esplendor en la prosperidad y son un recurso y un consuelo en la desgracia. Las enemistades ocultas y silenciosas son peores que las abiertas y declaradas. Las leyes se acallan con las armas. Las raíces del estudio son amargas, los frutos dulces. Los apetitos del estómago y del paladar, lejos de disminuir a medida que los hombres envejecen, van en aumento con la edad. Los hombres se asemejan al vino. El tiempo agria a los malos y mejora a los buenos. Los deseos del joven muestran las virtudes futuras del hombre. Los dioses han existido siempre y nunca han nacido. Los hombres se asemejan a los dioses cuando hacen el bien a la humanidad. Mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo. Nada más opuesto a la justicia que la violencia. Nada aprueba mejor un carácter estrecho y ruin que el amor al dinero, y nada es más noble y excelso que despreciarlo si no se tiene.
y emplearlo cuando se tiene en forma benéfica y generosa. Nadie debe obedecer a aquel que no merece mandar. Ningún hombre ha llegado a ser grande sin un toque de divina inspiración. No comprendo por qué el que es feliz busca una felicidad mayor. No hay absurdo que no haya sido apoyado por algún filósofo. No hay fortaleza tan bien defendida que no pueda conquistarse con dinero. No hay nada hecho por la mano del hombre que tarde o temprano el tiempo no destruya. No hemos nacido solamente para nosotros. No me da vergüenza confesar que soy ignorante de lo que no sé. No saber lo que ha ocurrido antes de nosotros es como seguir siendo niños. No sé si, con excepción de la sabiduría, los dioses han otorgado al hombre alguna cosa mejor que la amistad. Oh tiempos, oh costumbres, oh témpora, oh mores, pensar es como vivir dos veces. Que cada uno practique el arte que conoce. ¿Qué cosa más grande que tener a alguien con quien te atrevas a hablar como contigo mismo? ¿Qué otro regalo más grande y mejor se le puede ofrecer a la República que la educación de nuestros jóvenes? También reproducida como: todos los hombres pueden caer en un error, pero solo los necios perseveran en él. Que las armas cedan a la toga y el laurel se conceda a los méritos. ¿Qué animal tan feo es el mono? ¿Y cuánto se nos parece? Si ignoras lo que ocurrió antes de que tú nacieras, siempre serás un niño. Si quieres aprender, enseña. Una mala paz es siempre mejor que la mejor de las guerras. Seamos esclavos de las leyes para poder vivir en libertad. Somos servidores de la ley a fin de poder ser libres. Cicerón, citado en Friedrich Karl Joachim, 1982, La filosofía del derecho. Son siempre más sinceras las cosas que decimos cuando el ánimo se siente airado que cuando está tranquilo. Soy ciudadano romano. Civis Romanus sum. Todo aquello que siente, conoce, quiere y tiene la facultad de desarrollarse es celestial y divino, y por esa razón tiene que ser inmortal. Todos los hombres pueden caer en el error, pero solo los necios perseveran en él. Tropezar dos veces en la misma roca es una desgracia proverbial. Tiempos duros exigen medidas duras. Una cosa es saber y otra cosa es saber enseñar. Un protector excelente de la oveja es el lobo. Vivir sin amigos no es vivir. Vivir es pensar. Eso pienso. Cicerón. Para otros nobles romanos llamados Cicerón y otros usos del término Cicerón, véase Cicerón, desambiguación. Marco Tulio Cicerón, en latín Marcus Tullius Cicero, pronunciado Marcus Tullius Cicero. Arpino, 3 de enero de 1906 a.C. Formia, 7 de diciembre del 43 a.C. Fue un jurista, político, filósofo, escritor y orador romano. Es considerado uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República Romana. Reconocido universalmente como uno de los más importantes autores de la historia romana, es responsable de la introducción de las más célebres escuelas filosóficas helenas en la intelectualidad republicana. Así como de la creación de un vocabulario filosófico en latín,
gran orador y reputado abogado. Cicerón centró mayormente su atención en su carrera política. Hoy en día es recordado por sus escritos de carácter humanista, filosófico y político. Sus cartas, la mayoría enviadas a Ático, alcanzaron un enorme reconocimiento en la literatura europea por la introducción de un depurado estilo epistolar. Cornelio Nepote destacó la riqueza ornamental de estas cartas escritas acerca de las inclinaciones de los líderes, los vicios de los comandantes y las revoluciones estatales que transportaban al lector a esa época. Constituido en uno de los máximos defensores del sistema republicano tradicional, combatió usando cualquier recurso la dictadura de César. No obstante, durante su propia carrera no dudó en cambiar su postura dependiendo del clima político. Esta indecisión es fruto de su carácter sensible e impresionable. Intemperante, era propenso a reaccionar de manera excesiva ante los cambios. El escritor Asenio Polión escribió de él: ojalá hubiera sido capaz de soportar la prosperidad con mayor autocontrol y la adversidad con mayor energía. Biografía. Formación. Cicerón nace el 3 de enero de 106 a.C. en Arpino, un municipio localizado a 110 kilómetros de la capital, en el seno de una familia plebeya elevada al ordo ecuester, electoralmente perteneciente a la tribu Cornelia. El padre del orador era un caballero cuya delicada salud imposibilitaba la realización de cualquier aspiración política, a causa de lo cual decidió permanecer en el campo, donde se dedicó a la literatura. De su madre conocemos el nombre Elvia, la certeza de su pertenencia a una gens notable que contaba con 2 pretores, y su temprana muerte. En una carta a su hermano Quinto, Cicerón la describe como la clásica matrona romana. El origen de su cognomen, Cicerón de Cicer, esto es garbanzo, no es claro. Según Plutarco, provenía de un ancestro cuya nariz tenía esa forma, pero también pudiera ser que la familia comerciara de antiguo con estas legumbres. Cuando era niño, le enviaron a Roma para estudiar Derecho con los más importantes letrados del momento, como Escévola, entre cuyos alumnos se encontraban Mario el Joven, Sulpicio y Ático o Craso Orator. Gracias a este último entró en contacto con Arqueas, Aulus Licinius Arqueas, un poeta de Antioquía del que aprendió lo esencial de la literatura helena y adquirió el placer de la poesía. Quizá haya escrito su primera poesía a los 14 años, 92 a.C., Pontius Glaucus, lo que al parecer da verosimilitud a las palabras de Plutarco, que le consideraba un alumno sobresaliente y precoz. Asimismo, maestros como Filón de Larisa o Diódoto le brindaron una sólida formación filosófica. Como todos los ciudadanos romanos, a los 17 años comenzó el servicio militar bajo las órdenes de Pompeyo Estrabón, padre de Pompeyo. Durante la guerra social, cuando terminó el conflicto, retomó los estudios. Haría su estreno como letrado ese mismo año con el Pro Quinticio sobre un problema sucesorio. En 79 a.C. pronunció el Pro Rostio Amerino, en el que había un ataque implícito al dictador Sila. La increíble actuación del orador que posibilitó que Rostio resultara libre lo llevó a determinar que lo más prudente era mantenerse apartado de la ira de Sila durante un tiempo, por lo que marchó a Grecia. El primer año recibió las enseñanzas de Antíoco de Ascalón. A
académico ecléctico y sucesor de Filón de la Ariesa, muy marcado por la doctrina aristotélica y estoica. Zenón y Fedro, epicúreos en Atenas, y entre 78 y 77 a.C. del estoico Posidonio de Apamea y del retórico Apolonio Molón de Rodas. En Atenas trabó amistad con Ático, con quien mantendrá el contacto por correspondencia durante el resto de su vida. Por los muchos maestros que tuvo Cicerón, aplicó distintas concepciones en la resolución de problemas éticos. Sus planteamientos relativos a la moral eran cercanos al estoicismo, mientras que en gnoseología defendía un escepticismo moderado. Todo ello desembocará en el eclecticismo presente en su obra, en el que sintetizará la tradición clásica que reescribirá en latín. Finalizado el periodo de formación teórica y filosófica, retornó a la capital y se casó con Terencia. Fruto de este matrimonio nació Tulia, esposa en su tercer y último matrimonio de Cornelio, Dolabela y Marco. Tulia y Marco. Comienzos de su carrera política. Empezó su carrera política en 75 a.C., cuando alcanzó el cuestorado, primer paso del cursus honorum en Lilibea, Sicilia. No obstante, en 70 a.C., es cuando comienza a ser reconocido a raíz del proceso contra Verres. Cicerón representó a los sicilianos que acusaron a este, ex administrador de la provincia, de estar implicado en múltiples casos de corrupción y en el robo de obras de arte. El discurso de Cicerón resultó tan contundente que Verres, aunque estaba representado por el más célebre orador de la época, Hortensio, se exilió voluntariamente en Marsella, inmediatamente después de esta primera intervención, la llamada Actio Prima. En 69 a.C. obtuvo el legilato y en 66 a.C. el pretorado. Ese mismo año defendió el proyecto de ley del tribuno de la plebe Manilio, que proponía conceder a Pompeyo el mando de la lucha contra Mitrídates. El discurso que pronunció del lege Manilia le distanció de los conservadores, optimates, que se opusieron al proyecto. En este momento Cicerón decidió liderar una tercera vía, la de los hombres buenos, bon viri, entre el conservadurismo de los optimates y el reformismo radical de los populares. Como consecuencia, la aparición en escena de populares como César o Catilina le llevó a acercarse nuevamente a los conservadores. El año 63 a.C., cuando más próximo estaba a los optimates, obtuvo el consulado imponiéndose en las elecciones a Catilina, 63 a.C., con la ayuda de su hermano V. Con ello se convertía en el primer cónsul homo novus en 30 años, lo que irritó a ciertos aristócratas. Porque hasta entonces, lo más de la nobleza no le podía ni oír nombrar, y juzgaba que sería como degradar el consulado sin nombre de su esfera, aunque tan insigne llegase a conseguirle. Como cónsul se opuso a un proyecto del tribuno radical Rulo, en virtud del cual debía constituirse una comisión de 10 miembros con amplios poderes que sería responsable de dividir el ager publicus. Obtuvo la neutralidad del otro cónsul, Híbrida, muy vinculado con Catilina, al prometerle el proconsulado de la provincia de Macedonia para el próximo año. Su discurso de lege agraria contra Rulum supuso el rechazo de la proposición.
Catilina, derrotada nuevamente las elecciones consulares de octubre de 63 a.C., decidió encabezar un golpe de estado del que Cicerón se había informado. El 8 de noviembre denunció a Catilina en el Senado. Iniciaría su discurso, la primera catilinaria, diciendo: ¿hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Ese mismo discurso contuvo una conocida sentencia del orador, célebre incluso en nuestros días, o tiempos, o costumbres. Consciente de que era cuestión de tiempo que le detuvieran, Catilina optó por marcharse a Etruria y encabezar desde allí a los insurrectos. En la capital quedaron numerosos cómplices del rebelde, a los que encomendó llevar a cabo el levantamiento en la ciudad. El 9 de noviembre, Cicerón publicó una nueva catilinaria y declaró que no tomarían represalias contra los sediciosos que se entregaran en el acto. Ese mismo día, los senadores aprobaron el Senatus Consultum de República Decenda, decreto dictado en los tiempos de crisis que autorizaba a los líderes del Estado a reclutar tropas, combatir, contar con los recursos necesarios y convertirse en la máxima autoridad civil y militar. La crisis se acentuó cuando Sulpicio y Catón acusaron a Licio Murena, cónsul electo para 62 a.C., de comprar votos. Era inviable cancelar el resultado de las elecciones y llevar a cabo otras nuevas, por lo que Cicerón decidió actuar como letrado de Murena pro Murena durante el proceso, en el que ironizó acerca del inflexible estoicismo de Catón en situaciones extremas. Si todas las partes son iguales, todo delito es un crimen. Estrangular a un padre no es más que ser culpable de la muerte de una gallina. Los conspiradores aprovecharon el proceso para comenzar el reclutamiento de hombres. Contactaron con los alobroges con la promesa de concederles beneficios fiscales. Se iniciaban una revuelta en la Galia narbonense, pero estos decidieron alertar a los senadores. Cicerón les ordenó que solicitaran a los traidores una copia escrita con las reformas a las que se comprometían, a lo que estos accedieron. Con estas pruebas tan evidentes, el cónsul denunció públicamente a los 5 conspiradores, entre los que se encontraba el excónsul y pretor Lentulio Sura. En uno de los debates, los senadores, inspirados por la cuarta catilinaria, ordenaron la muerte de los rebeldes, privándoles del derecho a un proceso. César propuso la cadena perpetua, pero la opinión de Cicerón, al que apoyó Catón, prevaleció. Catilina moriría poco después en Pistoia. En adelante, Cicerón quiso ser reconocido como el salvador del Estado. Catón le llamó padre de la patria, padre de la patria, e intentó que los romanos no olvidaran nunca el modo en que actuó durante su consulado. Crisis. En 62 a.C., muerto ya Catilina, decidió retirarse momentáneamente de la política, dominada entonces por radicales ambiciosos. Este retiro acabó en 60 a.C., cuando declaró su oposición al triunvirato que constituyeron César, Pompeyo y Craso en 59 a.C., año del consulado de César y Bíbulo. Este intentó neutralizar al orador, nombrándole comisario responsable del reparto de las tierras de Campania entre los veteranos que combatieron contra Mitriades. No obstante, Cicerón consideró que lo más prudente era rechazar el puesto. En marzo de 58 a.C., sus adversarios políticos, encabezados por Pisón y Clodio, con el que se enemistó durante el escándalo de la Bona Dea, le acusaron de asesinar ciudadanos romanos ilícitamente durante su consulado y coaccionar a los senadores para que decretaran su exilio en Birraquio Durazo. En 56 a.C., Milón impulsó el retorno del orador, que inmediatamente reanudó su actividad como letrado en los procesos contra Publio Sestio, Prosestio y Celio Procaelio, implicados en los disturbios provocados por las bandas de Clodio y Milón. Cicerón se obstinó en reconstruir su casa, e incluso los senadores le indemnizaron con 2
millones de sestercios, pero recuperar los terrenos iba a resultar problemático después de que Clodio erigiera un templo allí. Cuando presionó para que se eliminara el carácter sacrosanto del edificio, Clodio, que en ese momento era edil, le acusó de sacrilegio ante los ciudadanos y ordenó a sus hombres que impidieran el desarrollo de las obras e incendiaran la vivienda de su hermano. Finalmente Pompeyo decidió intervenir para restablecer el orden. Cicerón correspondió el auxilio de los triunviratos con un discurso en el que apoyaba la ampliación de 5 años del proconsulado de César en la Galia que propuso Trebonio, la Lex Trebonia. La lucha política se trasladó a la calle, donde simpatizantes de uno y otro lado, optimates y populares, provocaron violentos disturbios que empañaron el desempeño ordinario de las elecciones. En 52 a.C., Clodio murió asesinado en uno de los altercados. Cicerón aceptó el caso como letrado de Milón, acusado de ordenar la muerte de su adversario. No obstante, el clima político era tan tenso que no pudo desempeñarse correctamente durante el proceso y perdió. Milón evitó la condena autoexiliándose en Masilia. Cicerón publicará años más tarde el Pro Milone, uno de los discursos más célebres del orador. En 56 a.C. Milón impuso el retorno del orador. Bien, Cicerón correspondió al auxilio de los triunviros con un discurso en el que apoyaba la ampliación de 5 años del proconsulado de César en la Galia, que propuso Trebonio, la Lex Trebonia. La lucha política se trasladó a la calle, donde simpatizantes de uno y otro lado, optimates y populares, provocaron violentos disturbios que empañaron el desempeño ordinario de las elecciones. En 52 a.C., Clodio murió asesinado en uno de estos altercados. Cicerón aceptó el caso como letrado de Milón, acusado de ordenar la muerte de su adversario. No obstante, el clima político era tan tenso que no pudo desempeñarse correctamente durante el proceso y perdió. Milón evitó la condena autoexiliándose en Masilia. Cicerón publicará años más tarde el Pro Milone, uno de los discursos más célebres del orador. Proconsulado en Cilicia. En 53 a.C. el Senado impuso un intervalo de un lustro entre el desempeño de una magistratura y el de la magistratura provincial correspondiente, para evitar que los políticos recuperaran el dinero que invertían en las campañas electorales expoliando el territorio. Debido a la carencia de líderes en 51 a.C., los senadores decidieron enviar a administrar las provincias a excónsules que habían renunciado a ellas en el pasado. Cicerón, que rechazó su proconsulado en Macedonia, marchó a Cilicia, una pequeña provincia romana localizada en Asia Menor, donde se desempeñó sin entusiasmo pero con rectitud. En esta época Cilicia ocupaba el territorio correspondiente a Licia, Panfilia, Pisidia, Licaonia y la recién anexada Chipre. Lebert escribe que Cicerón aprovechó la ocasión para poner en práctica su ideal de cómo administrar una provincia basada en la paz y la equidad. Esencialmente tributaria, visitó a los líderes de las poblaciones de todo el territorio, suprimió los impuestos abusivos, moderó la tasa de interés usuaria y entabló relaciones diplomáticas amistosas con Deidotaro de Galacia, rey de Galacia, y Ariobarzanes de Capadocia. Asimismo, tuvo que aplastar una revuelta en el monte Amanos, próximo a Siria, donde Antioquía estaba amenazada por las incursiones de los partos. Para ello, reclutó numerosas tropas y nombró legados a su hermano, veterano de guerra de las Galias. Tras 2 meses de sitio, tomó la ciudad
de Pindanissus, centro de la insurrección, con lo que precipitó la capitulación de los sediciosos. Terminado el combate, los soldados aclamaron al orador como imperator, por lo que éste podía reclamar la celebración de un triunfo. Guerra civil y actitud frente a César. En 50 a.C., a su regreso a la capital, una grave crisis política enfrentaba a César y a los conservadores liderados por Pompeyo. Cicerón se alineó con el Picentino, intentando sin éxito no distanciarse en exceso de César. Cuando César comenzó la invasión de Italia, 49 a.C., Cicerón huyó de Roma, como la mayoría de los senadores, escondiéndose en una de sus mansiones campestres. Su correspondencia con Ático expresa el desconcierto y las dudas que le atormentaron. Consideró el estallido del conflicto un desastre, independientemente de quién saliera vencedor. César, que pretendía reunir a los senadores moderados, le escribió y le visitó en su villa pidiéndole que volviera a la capital en calidad de mediador. Cicerón rechazó la propuesta, declarándose leal y partidario de Pompeyo, con el que acabó reuniéndose en el Epiro. Plutarco escribe que Catón le recomendó permanecer en Italia, donde sería más útil para la República. El orador, consciente de estas palabras, evidenciaban su escasa importancia, decidió no intervenir directamente en los combates, y después de Farsalia, 48 a.C., volvió a la capital y se reconcilió con César. En una carta a Varrón escrita el 20 de abril de 46 a.C. explica su papel durante la dictadura. Si nadie escribe de nosotros, escribiremos y leeremos sobre la constitución del Estado, y si no pudiéramos en la curia y en el foro, trataremos de servir a la patria con nuestros escritos y nuestros libros. Cicerón se recluyó en su residencia de Tusculum, donde se dedicó a escribir prosa y poesía, a traducir las obras de los sabios helenos. En 46 a.C. se divorció de Terencia para después contraer matrimonio con Publilia. La muerte por sobreparto de su hija mayor, Tulia, en febrero del 45 a.C., a la que estaba muy unido, le causó una enorme pena que plasmó en varias epístolas y en la parte de las Cuestiones Tusculanae, que trata sobre el dolor del alma. Se divorció de nuevo al ver que Publilia recibía con regocijo la noticia del fallecimiento de la hijastra. Su relación con César se tornó cada vez más distante. El dictador no era el modelo del líder ilustrado del que Cicerón escribe en De República, pero tampoco el cruel tirano que tenía el orador. Independientemente ahora, era el dueño absoluto de la República y nada parecía poder hacerse. Dedicó un panegírico a Catón, al que llamaba el último republicano, con el que intentó desmarcarse políticamente de la administración. César le respondió mediante la publicación de Anticatón, una colección de acusaciones al pretor. Cicerón alabó la calidad literaria del escrito, concluyendo un duelo entre iguales en palabras del orador. En diciembre de 45 a.C., César y su séquito cenaron en la villa que Cicerón tenía en Pozzuoli. Para consuelo del orador, César quería una reunión distendida con una conversación culta e interesante en la que únicamente se tocaron temas literarios. Oposición a Marco Antonio y ejecución. El 15 de marzo del año siguiente acaeció el asesinato de César, en el que no intervendría Cicerón, ya que aunque era conocida su oposición al dictador, los tiranicidas decidieron no contar con él a causa de su conocida cautela. Fallecido César, estalló una enorme crisis política en la que lideró a un senado que propuso amnistiar a los conspiradores para disminuir la tensión, hasta que Antonio, cónsul y responsable del testamento del dictador, tomó de nuevo el poder. En abril, cuando el heredero de César, Octavio, retornó a Italia, Cicerón intentó sin éxito usarle contra Antonio. 5 meses después publicó varios discursos en los que atacaba violentamente al cónsul las Filípicas. Cicerón describe su oposición en una carta a Casio escrita ese mismo mes. No obstante, la situación política no era la misma que en 63 a.C., y sus Filípicas no tendrían el mismo resultado que sus catilinarias.
el Senado, diezmado a causa de las luchas civiles y constituido por numerosos antonianos, rechazó declarar enemigo público al cónsul. Un año después, Octavio y Antonio se reconciliaron en Módena y constituyeron un nuevo triunvirato que decidió plenos poderes con Lépido. Los triunviratos no tardaron en acabar con sus adversarios políticos. Octavio abandonó a su aliado y permitió que Antonio proscribiera a Cicerón. El 7 de diciembre de 43 a.C., el cónsul ordenó su asesinato, así como que su cabeza y sus manos se expusieran en los rostros del foro, tal como había sido la costumbre en tiempos de Sila y Mario, aunque él fue el único de los proscritos en recibir tal destino. Cicerón no puso resistencia a su ejecución y, ofreciendo la cabeza, se limitó a pedir que se le matara con corrección. También serían eliminados su hermano Quinto y su sobrino. Solo sobrevivió su hijo Marco Tulio. La oratoria. La notoriedad como orador de Cicerón en vida aumentaría tras su muerte. Pierre Grimal considera que no hubo nadie más capaz de elaborar una teoría romana de la elocuencia descrita como vehículo de expresión e instrumento político. El Tusculano trata el tema en muchas de sus obras, tanto didácticas como teóricas, incluso históricas. Brutus, en el que traza una breve historia de los oradores romanos más célebres para César, del que destaca la calidad de su expresión. Obra. Escribió distintos diálogos sobre varios temas. Laelius, Cide de Amicitia, Lelio sobre la amistad. Diserta sobre esta afirmando que la única amistad posible es entre iguales y pondera la importancia de la misma para la felicidad humana, elevando a su principio lo más digno de la naturaleza humana. En el diálogo Cató Mayor, Sibe de Senectud de Catón el Viejo sobre la vejez, manifiesta los beneficios que proporciona una vejez sana y las ventajas que reportan experiencia y sabiduría. Conocidos también de Ófices sobre las obligaciones, obra que consta de 3 libros escritos en género epistolar. Están dirigidos a un tú, que era su hijo Marco. El último libro es el más original y contiene un serio ataque contra los gobiernos dictatoriales. Fue escrito cuando se hallaba huido en la persecución de Marco Antonio poco antes de su muerte. Como jurista, Cicerón fue el mayor y más influyente de los abogados romanos de su época, usando de sus actitudes en retórica y oratoria para sentar numerosos precedentes que fueron largamente usados. Como escritor, aportó al latín un léxico abstracto del que carecía, trasvasó y tradujo numerosos términos del griego y contribuyó al idioma latín, transformándolo definitivamente en una lengua culta apta para la expresión del pensamiento más profundo. Escribió numerosos discursos, a veces agrupados por ciclos temáticos, las 3 catilinarias, las berrinas, las 14 filípicas contra Marco Antonio, y bastantes tratados sobre retórica y oratoria, como el de Oratore. En el siglo IV de nuestra era, la lectura de Hortensius de Cicerón, obra actualmente perdida, despertó en la mente de San Agustín el espíritu de especulación. Durante el Renacimiento, Cicerón fue uno de los modelos de la prosa, y se leyeron ávidamente sus 4 colecciones de cartas conservadas y editadas por su secretario personal, Tirón, al que se atribuye el perfeccionamiento de la taquigrafía, entre las cuales destacan las epístolas a familiares, cartas a los familiares, donde se perciben sus veleidades políticas, sus gustos filosóficos y literarios, la vida cotidiana de su casa y de la Roma de su tiempo. Casi toda su obra manifiesta una gran preocupación sobre cuál debe ser la formación del orador, que estima que debe ser integral y emprenderse desde la cuna, en la que tuvo por mayor seguidor en fechas muy posteriores a Marco Fabio Quintiliano. Como moralista defendió la existencia de una comunidad humana universal más allá de las diferencias étnicas, humanismo, y la supremacía del derecho natural en su obra maestra de Oficis sobre las obligaciones, y se manifestó contra la crueldad y la tortura. Como filósofo no le satisfizo ninguna escuela griega,
y prefirió adoptar el pensamiento del eclecticismo, tomando lo mejor de unos y de otros. Contrario al escepticismo radical, sostenía la necesidad de conceptos innatos e inmutables necesarios para la cohesión social y los vínculos relacionados de los individuos. Sus ideas sobre religión expresadas en De Natura Deorum, sobre la naturaleza de los dioses, revelan sus creencias y su apoyo al libre albedrío. Casi todos sus trabajos filosóficos deben mucho a fuentes griegas, que trata con familiaridad y enriquece con su propio juicio, pues fue un gran divulgador y preservador de la filosofía helénica. En política fue un republicano convencido, absolutamente enemigo de la tiranía, y se deben obras dialogadas como De República y De Legibus sobre la República y sobre las leyes. Compuso además un tratado de gloria que no se ha conservado, de cuyo rastro se pierde en las manos del humanista Francesco Petrarca, que alcanzó a leerlo en la Edad Media. Obras de Cicerón y véanse también Plutarco. Fue un historiador, biógrafo y ensayista griego. 46 o 50, 120 del siglo I. Vidas paralelas. Son una colina, 23 pares de biografías. A otro romano, 4 vidas desparejadas. Teseo Rómulo, Ligurco nunca, Solón Publícola, Temistocles Camilo, Dion Demetrio, Demóstenes, Agios. Qué bueno. Marco Furio Camilo. Como nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad. Con la costumbre casi se forma otra naturaleza. Cuando aspiras a alcanzar el puesto más alto, recuerda que es honorable la segunda o tercera posición. De hombres es equivocarse, de locos persistir en el error, de todos es errar, solo del necio perseverar en el error. Debemos cuidar de que los delitos no sean castigados con más severidad de la que merecen. Donde quiera que se esté bien, allí está la patria. El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes. El cultivo de la memoria es tan necesario como el alimento para el cuerpo. El don más noble y excelente que el cielo ha concedido al hombre es la razón. Y entre todos los enemigos con los que la razón tiene que luchar, el placer el más importante. El espíritu recto se regocija con el bien y sufre con el mal. El estudio y la contemplación de la naturaleza es el natural alimento de la inteligencia y del corazón. El hombre condena cuando no entiende. El hombre no tiene enemigo peor que él mismo. El que enseña el camino al que va errado, luz en su luz le enciende y a él le alumbra, habiéndola comunicado. El que seduce a un juez con el prestigio de su elocuencia me parece más culpable que el que lo corrompe con dinero. El testimonio de mi conciencia es para mí
de mayor precio que todos los discursos de los hombres. En las horas de peligro es cuando la patria conoce el quilate de sus hijos. Es bueno acostumbrarse a la fatiga y a la carrera, pero no hay que forzar la marcha. Es la fortuna, no la sabiduría, la que gobierna la vida del hombre. Es la propia naturaleza la que nos impulsa a amar a los que nos han dado la vida. Esperemos lo que deseamos, pero soportemos lo que acontezca. Estar contentos con lo que poseemos es la más segura y mejor de las riquezas. Este es el primer precepto de la amistad. Pedir a los amigos solo lo honesto y hacer por ellos solo lo honesto. Existe de hecho, jueces, una ley no escrita, sino innata, la cual no hemos aprendido, heredado, leído, sino que de la misma naturaleza la hemos tomado, exprimido, apurado, ley para la que no hemos sido educados sino hechos, y en la que no hemos sido instruidos sino empapados. Ley innata de la legítima defensa. Gran renta. Cicerón. Marco Tulio Cicerón nació en Arpino el 3 de enero del 106 a.C. Muere en Formia un 7 de diciembre del 43 a.C. Fue un jurista político, filósofo, escritor y orador romano. Es considerado uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República Romana. Citas célebres. Aparta un amor viejo con un amor nuevo. Como un clavo, saca otro clavo. Que las armas cedan a la toga. Palabras que Cicerón escribió en alabanza de su propio consulado. Se usa para afirmar la preeminencia del poder civil sobre el militar. Es la economía. Grave es el peso de la propia conciencia. Hago más caso del testimonio de mi conciencia que de todos los juicios que los hombres hagan por mí. Hay dos clases de belleza, el encanto y la dignidad. El encanto es la cualidad de la mujer, la dignidad del hombre. Hay enfermedades del alma más perniciosas que las del cuerpo. Hay que comer y beber con tal moderación que nuestras fuerzas se restauren y no se recarguen. La historia es la vida de la memoria, la maestra de la vida. La amistad comienza donde termina o cuando concluye el interés. La amistad es un perfecto acuerdo sobre las cosas divinas y humanas, junto con un sentimiento recíproco de benevolencia y afección. La aspiración democrática no es una simple fase reciente de la historia humana, es la historia humana. La evidencia es la más decisiva demostración. La confidencia corrompe la amistad. El mucho contacto la consume, el respeto la